Primera carta del apóstol Pedro, del capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, 17. Cuando lo tengan, hermano, me dan un fuerte amén para poder leer la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema de esta noche, hermanos, es: vivamos con temor a Dios. En este versículo que acabamos de leer, hermanos, el apóstol Pedro, nos anima, hermanos, a que nosotros, nos dice a cómo debemos de vivir ahora en este tiempo, hermanos. Sabemos de que estos tiempos son malos, hermanos, y por ello la Biblia nos anima y nos aconseja de cómo debemos de vivir. Y lo que nos dice aquí, hermanos, que es que vivamos con temor a Dios. Pero esto también, hermanos, nos lleva a preguntarnos a qué debemos de temer, o por qué debemos de temer, hermanos. Si la misma palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de temer. Nos dice, hermanos, que nosotros no debemos de temer a los hombres, no debemos de temer a la muerte, no debemos de temer al enemigo, ni tampoco, hermanos, debemos de temer a las circunstancias que usted y yo vivimos. ¿Y por qué, hermanos, no debemos de temer? Y la razón es, hermanos, porque Dios está con nosotros. Amén, aleluya. Dios está conmigo y está con usted en todo tiempo. Por ello, hermanos, no debemos de temer. Porque ahora la palabra de Dios, hermanos, nos dice que temamos a Dios. ¿Por qué debemos de temer a Dios? Aquí, hermanos, no es que le temamos a Dios porque Él es malo o porque es una persona terrible, no, hermanos. Sino que aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que le temamos, hermanos, así, con un temor como el que teníamos a nuestros padres, hermanos. Cuando nosotros les obedecíamos a ellos, sabíamos que había una consecuencia si nosotros, hermanos, le fallábamos a ellos. ¿Sí? Ese mismo temor, hermanos, debemos de tener nosotros, de fallarle a Dios, de cometer pecado, sabiendo de que hay una consecuencia al desobedecerle a Él. Ese es el temor que nos dice la palabra de Dios ahora que debemos de tener en nuestra vida. Y por ello que debemos de vivir, hermanos, con temor a Dios. No es porque Él sea malo, es al contrario, hermanos, Dios es bueno y nos ama. Por ello, hermanos, como buen padre que es, hermanos, Él siempre va a estar con nosotros y nos va a ayudar. ¿Sí? Pero Dios, hermanos, también no es un Dios que consiente, no es un padre, hermano, alcahuete como muchos de nosotros somos. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, Dios no es como Elí, el sacerdote, que estaba en los tiempos del profeta Samuel. Recordemos, hermanos, de que Elí, hermano, cuando era sacerdote, él tenía los hijos que ellos tenían mala reputación. Toda la gente sabía qué es lo que andaba haciendo mal. Y Elí mismo sabía cuál era el pecado de que ellos cometían. Pero Elí, hermano, como padre, él no hacía nada para poder frenar a sus hijos del pecado que estaban viviendo, del pecado que estaban haciendo. Pero así no es Dios, hermanos. Dios es bueno, Dios nos ama, y como buen padre que es, hermano, Dios va a intervenir en nuestra vida para que nosotros no vivamos en el pecado. Porque Dios, hermanos, no tolera el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Y si usted y yo estamos en pecado, hermanos, Él va a intervenir, Él va a hablar a nuestra vida, Él va a hablar a nuestro corazón para poder hacernos llegar al camino correcto. ¿Sí? Por ello, hermanos,
es necesario que usted y yo vivamos con temor a Dios. Y allá, hermanos, en Deuteronomio hay un versículo muy bonito que nos habla acerca del temor de Dios. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, hermanos, nos dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Aquí dice, hermanos, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos? Aquí la palabra de Dios, hermanos, nos está diciendo de que lo ideal sería, hermanos, de que usted y yo tengamos un corazón con temor, ¿sí? Porque si hay temor en nuestro corazón, entonces vamos a obedecer a Dios. Vamos a temer, hermanos, de fallarle a Él, porque sabemos que va a haber una consecuencia, va a haber un castigo. Ese es el temor que debemos de tener. Pero ¿qué pasaba aquí en el capítulo 5 de Deuteronomio, hermano? Aquí, hermano, desde el inicio se repite, hermano, una vez el evento donde Dios le daba la ley a Moisés. Y ahí, hermanos, estaba el pueblo de Israel, estaba Moisés y estaba Dios. Pero el pueblo de Israel, hermanos, cuando vio que Dios hablaba, escuchaba aquellos estruendos, cuando vio aquel fuego que significaba la presencia de Dios, ellos tuvieron miedo, ellos tuvieron temor de la presencia de Dios. Y le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con Dios y tú habla a nosotros, porque nosotros tenemos miedo de que el fuego, que es la presencia de Dios, nos consuma y que podamos morir. Es ahí, hermanos, después que Dios le dice a Moisés estas palabras, dice que yo he escuchado al pueblo lo que ha dicho y ahora sé que ellos temen. Y por eso dice esto aquí en el 29: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? ¿Sí? Usted y yo, hermanos, tenemos que tener una actitud con un corazón temeroso de Dios, ¿sí? Esa es la actitud que debemos de tener permanentemente en nuestros corazones, porque eso nos va a hacer, hermanos, de que usted y yo constantemente podamos elegir hacer lo bueno y desechar lo malo. Porque vamos a temer de que Dios, hermanos, va a traer un juicio para nosotros, ¿sí? Porque si desobedecemos, hermanos, hay consecuencias por el pecado. La palabra de Dios nos deja muy en claro que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, hermanos, a eso debemos de temer, a que nosotros le fallemos a Dios, que cometamos pecado y que después enfrentemos las consecuencias que Dios ya ha establecido. Por ello, hermanos, aquí en el versículo 17 de Primera de Pedro nos decía, hermanos: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Aquí esto significa, hermanos, que si nosotros, o que si yo invoco por Padre a Dios, hermanos, eso quiere decir que yo soy un hijo suyo. Pero si yo soy un hijo suyo, hermanos, entonces yo tengo que temerle a Él, ¿sí? Tengo que temer el desobedecer a sus mandamientos, el desobedecer a sus leyes, porque yo sé que hay una consecuencia si yo desobedezco a la palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, si yo invoco a Dios como Padre, eso me hace a mí un hijo, y como un hijo verdadero, yo tengo que respetar a Dios. Amén. Tengo que amarlo y respeto y amor a Él. Amén. Yo tengo que obedecerle. Así, y por eso tengo temor a Él. Aleluya. ¿Sí? Así, hermano, como un hijo respeta a sus padres, así, hermano, así como lo ama a sus padres y lo obedece, hermanos, de esa misma forma, usted y yo debemos de obedecer a Dios, ¿sí? Teniendo siempre ese temor en nuestros corazones, hermanos, de que si le fallamos a Él, hermanos, vamos a tener consecuencias después. Sí, Señor. Vamos a poder
a tener una consecuencia después, hermanos. Por ello, como le decía, Dios no es un padre consentidor. Si Él ve que estamos en pecado, hermanos, entonces Él va a intervenir. Él va a llegar a nuestra vida, nos va a hablar y nos va a decir qué es lo que estamos haciendo mal. Y ahí, hermanos, nos va a corregir y vamos a volver a los caminos correctos. Porque a Él no le gusta el pecado. Él aborrece el pecado. Y la Biblia, hermanos, nos da muchos ejemplos de donde vemos de que Dios, hermanos, hace juicio inmediatamente de algunas personas que cometieron pecado en contra de Él. Tenemos el famoso ejemplo, hermanos, de Ananías y Zafira. Ahí vemos en el capítulo 5 de Hechos, hermanos, ahí vemos de que ellos vendieron una propiedad, ¿sí? Ananías y Zafira vendieron una propiedad, pero ellos extrajeron una parte del precio en la que vendieron. Y cuando llegaron donde Pedro, le dijeron que habían vendido la propiedad en otra cantidad porque ya habían extraído una parte del dinero que habían recibido. Pero ahí donde Pedro le dice que no había mentido a los hombres, sino que él estaba mintiendo a Dios. Y inmediatamente en ese momento, hermano, Dios hace juicio a Ananías, porque él estaba mintiendo al Espíritu Santo, el cual no es posible mentirle a Dios, ¿sí? En ese momento dice que lo mató, hermanos, por haber cometido ese pecado. Más tarde también, hermanos, se presenta la mujer, a Zafira, y le pregunta a Pedro: ¿en tanto vendiste la propiedad? Y ella dice: sí, también. También, hermano, intentó, hermano, burlarse, hermanos, de lo que estaban haciendo, ¿sí? Inmediatamente también vino el juicio de Dios para esta persona y rápidamente también se murió. Dios lo mató por tal pecado que cometieron, hermano, ¿sí? Pero ahí dice, hermanos, la palabra de Dios de que los que estaban presentes ahí vieron esa situación y temieron, hermanos. Dice en Hechos 5:11, dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ellos temieron no por lo que les sucedió a ellos, sino que ellos temieron, hermanos, de que verdaderamente aquel que peca lleva una grande consecuencia, ¿sí? Eso es lo que ellos temieron, que verdaderamente a Dios no le agrada el pecado, ¿sí? Por eso, hermanos, es que debemos, hermanos, de tener temor en nuestros corazones. Si decimos, hermanos, que somos hijos de Dios, asegurémonos que estemos viviendo para Él. Asegurémonos, hermanos, de que estamos haciendo lo que a Él le agrada, ¿sí? Y preocupémonos si no estamos haciendo lo que Él pide en su palabra que hagamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos en pecado, hermanos, entonces aquí, como la palabra que nos decía en el capítulo 1, versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si estamos en pecado, hermanos, Dios nos va a juzgar, porque Dios, es cierto de que Dios es nuestro Padre, pero aquí la palabra de Dios nos dice también que Dios es nuestro juez, ¿sí? Por lo tanto, si Él es nuestro Padre, Él no deja de ser nuestro juez. Él cumple ambas funciones. Él es nuestro Padre amoroso, pero también es un juez. Es nuestro juez y es un juez justo. Por lo tanto, hermanos, a eso debemos de temer, ¿sí? Dios no tolera el pecado. Y si estamos en pecado, hay juicio para aquella persona que comete pecado. Pero también, hermano, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, dice algo maravilloso, algo bonito, y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es tan maravilloso, hermano, de que Él sabe que de alguna manera vamos a pecar, vamos a fallar. Y por ello, hermanos, está nuestro Señor Jesucristo de nuestra parte. Él es nuestro abogado. Él es el que intercede por usted y por mí, hermanos, cada vez que le fallamos, ¿sí?
porque en Él somos justificados, en Él encontramos el perdón de nuestros pecados. Por ello, hermanos, imaginen, tan maravilloso es. Pero si verdaderamente usted y yo somos obedientes a Dios y estamos agradando a Dios, Él va a intervenir por nosotros, ¿sí? Él va a ser nuestro abogado, ¿sí? Pero si nosotros, hermanos, estamos fallando constantemente y no nos arrepentimos del pecado que estamos haciendo, entonces, hermano, va a llegar el día del juicio y vamos a ser juzgados por el mismo Dios, ¿sí? A eso es que debemos de temer usted y yo, mi hermano. A eso debemos de temer, a que nosotros, hermanos, nos apartemos del pecado para no llegar a sufrir tales consecuencias, ¿sí? Por ello, hermanos, así es como usted y yo debemos de vivir con temor a Dios, viendo, hermanos, detenidamente cómo nos estamos comportando, cómo es nuestra conducta, hermanos, qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Porque así, hermano, es como usted y yo podemos seguir adelante. Tenemos que hacer siempre cosas buenas en nuestra vida. Recordemos que ahora, hermanos, somos personas nuevas, somos criaturas nuevas, creadas, hermanos, con una nueva vida, hermanos. Y allí vemos de que, hermanos, verdaderamente si somos personas nuevas, hermanos, entonces tenemos que comportarnos como ahora somos, hijos de Dios. Usted y yo ya no pertenecemos al mundo, sino que somos personas diferentes. Por ello nuestro comportamiento, nuestra conducta debe de ser diferente a como antes era. Por ello también, hermanos, decía en el versículo 17, hermanos, de 1 de Pedro capítulo 1, decía: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí, hermano, el temor que nos dice la palabra de Dios no es un temor de miedo que le tengamos que sentir a Dios, sino que es un temor, hermano, una actitud de vida, de conciencia de cómo usted llevamos nuestra vida espiritual con Dios, ¿sí? De que si verdaderamente, hermanos, estamos viviendo para Dios o estamos viviendo conforme a nuestra voluntad, ¿sí? Ahí, hermanos, ese es el temor que debemos de tener, ¿sí? Esa actitud, hermanos, que tiene que haber en nuestro corazón, porque así, hermanos, sabemos de que nosotros, como dice la palabra de Dios, que vivamos en todo tiempo con temor, el tiempo de nuestra peregrinación. Sabemos, hermanos, de que nosotros no vamos a vivir todo para siempre aquí en esta tierra, sino que, hermanos, nosotros, hermanos, nacemos, vivimos y vamos a morir en algún momento, si es que el Señor no viene, ¿sí? Pero no vamos a vivir para siempre aquí en el mundo, hermanos. Por eso que Santiago en el capítulo 4, versículo 14 nos dice: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nadie, hermanos, nadie puede vivir para siempre. Algunos, hermanos, viven hasta los 30 años, 40 años, 50, 60 años. Y a los que son obedientes y a los que Dios les bendice grandemente, pueden llegar a vivir hasta los 80, 90 años hoy en día. Pero lo cierto es, hermanos, de que usted y yo no vamos a vivir para siempre en este lugar. Nosotros, hermanos, como le digo, Dios nos ha comprado con su preciosa sangre. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nuestra morada, hermanos, está en los cielos. Por ello, en este tiempo que vivimos aquí, hermanos, debemos de andar agradando a Dios y sirviéndole a Dios, ¿sí? Viviendo de la mejor manera, sirviéndole a Dios y obedeciéndole a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es así como vamos a poder llegar a vivir una vida eterna juntamente con Dios.
Solo de esa forma, hermanos. Pero si nosotros, hermanos, vivimos conforme a nuestra voluntad, entonces va a venir el día en el cual seremos juzgados por nuestras obras. Ahí bien también sabemos, hermanos, de que usted y yo no vamos a ser salvos por las obras, ¿sí? No vamos a ser salvos por obras. Pero aquella persona que vive por fe, hermanos, las obras son una evidencia que verdaderamente ahora es una persona distinta, es una persona nueva, ¿sí? Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo hagamos siempre buenas obras, ¿sí? No porque vamos a ser salvos por las obras, sino porque son una evidencia, son pruebas que verdaderamente ahora somos nuevas personas. Pero como le decía también, hermanos, usted y yo aquí somos extranjeros. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos, ¿sí? Nosotros solo viviremos aquí por un corto de tiempo, ¿sí? Y a ese corto de tiempo, hermano, comparado con la eternidad, se llama el tiempo de nuestra peregrinación, ¿sí? Así es, hermanos. Por lo tanto, allá también en Filipenses capítulo 3, versículo 20, hermanos, nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, dijo, hermano, que Él se iba a preparar moradas. Allá está Él. Hacia allá vamos usted y yo. Por lo tanto, hermanos, pero mientras estemos aquí, hermanos, tenemos que vivir agradando a Dios, con el temor siempre en nuestros corazones, que si le fallamos a Él, va a haber una grande consecuencia. Por lo tanto, hermanos, si tenemos un corazón con temor, hermanos, eso nos va a ayudar a usted y a mí, a que cuando en el momento, hermanos, tengamos la oportunidad de pecar, ese temor que tengamos en nuestros corazones, hermanos, eso va a hacer a que nosotros, hermanos, nos apartemos del pecado y que obedezcamos a Dios constantemente. Eso es tener el temor de Dios. Sí, Señor. De que en el momento, hermanos, de que podamos cometer el pecado, nosotros pensemos y sintamos en el corazón y decir: esto no lo tengo que hacer porque yo sé que a Dios no le agrada. Yo tengo que obedecer a Dios, por lo tanto, yo no voy a cometer este pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber ese temor en mí. Va a haber ese temor en mi corazón y eso va a hacer que yo me aparte del pecado. Por ello, así de importante es, hermanos, de que vivamos con temor a Dios. Pero hoy en día, hermanos, pareciera de que muchos vivimos sin temor a Dios, porque el pecado prevalece en nuestra vida. El pecado está siempre en nuestra vida, día a día. Y muchas veces, hermanos, pecamos a conciencia, hermanos. Sabemos que lo que estamos haciendo está mal, pero aún así lo hacemos. Eso quiere decir, hermanos, de que si cometemos pecados no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Por ello, hermanos, necesitamos, hermanos, siempre recordar de que Dios está en todo lugar. Que está en cualquier lugar donde nosotros estemos, hermanos, ahí está Dios. A Dios no lo podemos engañar. A Dios nadie lo puede burlar, porque Él conoce todas las cosas. Él sabe todo lo que hacemos, hermanos. No podemos omitir, hermanos, no podemos ignorar de que nadie sabe lo que estamos haciendo, que nadie sabe que estamos cometiendo pecado. Es posible, hermano, de que podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él tiene unos atributos maravillosos, hermano, que Él es omnipresente y omnisciente, ¿sí? Él está aquí en todos los lugares, Señor, y Él lo conoce todo y lo sabe todo. Por lo tanto, hermanos, a Dios no lo podemos engañar, ¿sí? No podemos, hermanos, pecar deliberadamente, porque si así es, hermanos, entonces no hay temor en nuestro corazón, no hay temor en nuestras vidas. Pero aún así, hermanos, decimos que somos hijos de Dios, ¿sí? Decimos que somos hijos de Dios, que somos personas nuevas, que hemos sido personas renovadas, que hemos sido personas transformadas, hermanos.
Pero si el pecado prevalece en nuestras vidas, entonces, hermanos, no hay temor de Dios. Y significa que aún no le hemos conocido a Él. Porque el que conoce a Dios, hermano, teme de lo que Él es. ¿Sí? No es porque sea un Dios malo, no, sino porque Dios aborrece el pecado. Y Él ha dicho cómo quiere que vivamos en este mundo. Él ha dado sus leyes, Él ha dado sus mandamientos. Y Él desea que le obedezcamos a Él. Es lo que desea, hermanos. Por ello también el apóstol Pablo, hermanos, nos dice algo muy importante en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12. Y nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Todos los hijos de Dios debemos de tener un temor que haga esa conciencia en nuestros corazones, en nuestra mente, hermanos, de apartarnos del pecado y vivir para Dios. ¿Sí? Ese temor, hermanos, siempre tiene que estar permanentemente en nuestros corazones. Como le digo, porque este temor, hermano, este temor no es un temor destructivo, sino que es un temor que nos va a ayudar a controlar nuestras acciones. Y estos, hermanos, nos va a ayudar a que nos acerquemos más a Dios, que nos acerquemos, hermanos, a purificarnos en Dios y que vamos a acercarnos más a la salvación, hermanos. ¿Sí? Así es el temor que debemos de tener. Ese temor, hermano, que necesitamos siempre que esté presente en todo momento, porque no podemos olvidar, hermano, de que Dios está con nosotros en todo tiempo. ¿Sí? Y por ello, hermanos, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, hermanos, es así como podemos vivir con temor a Dios. Siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, pensando, hermanos, de que tenemos que agradar a Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? Así debe de ser nuestro vivir hoy en día, hermanos. Pero, ¿cómo podemos vivir en temor a Dios, hermanos? ¿O qué debemos de hacer para vivir con temor a Dios? El apóstol Pedro, hermanos, desde el capítulo 1, desde el inicio, ahí nos viene explicando, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que está haciendo y de lo que hará. Pero a partir del versículo 3, hermanos, ahí nos comienza a explicar los deberes cristianos, lo que usted y yo debemos de hacer hoy en día, hermanos, para que podamos agradar a Dios. Y en el versículo 14 nos dice, de 1 Pedro, capítulo 1, y nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Lo primero que la palabra de Dios nos dice, hermanos, para vivir con temor, es que seamos obedientes a Dios. Dios siempre exige a sus hijos obediencia. ¿Sí? Cuando Jesús vino aquí a la tierra, hermano, Él fue una persona 100% humana y 100% Dios. Y Él, siendo Dios en la tierra, Él fue obediente hasta la muerte. Y por ello Dios Padre se complacía en Él. ¿Sí? Y de esa misma forma, hermano, así como Jesús es el unigénito Hijo de Dios, hermanos, y si nosotros somos hijos de Dios, así también usted y yo debemos de ser obedientes a Dios. Porque eso es lo que espera todo padre, hermanos, de que sus hijos sean obedientes. ¿Sí? Como padres nosotros, hermanos, queremos que nuestros hijos sean obedientes, porque es así como nosotros nos agradamos de ellos. Por lo tanto, hermanos, si somos hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, entonces debemos de obedecer a Dios, obedecer a sus mandamientos, obedecer a su ley. ¿Sí? Agradándole en todo tiempo, porque si obedecemos, hermanos, estamos demostrando que verdaderamente amamos a Dios y que le respetamos a Él. ¿Sí? Así, hermanos, así de importante es que seamos obedientes a Dios. Y si vivimos en obediencia, hermanos, entonces significa que hay temor en nosotros. ¿Sí? Como le decía al principio, hermanos, de que ese es el temor que debemos de tener, así como nosotros
teníamos temor de nuestros padres, porque nuestros padres nos decían siempre, no hagas esto, no hagas aquello, porque si lo llegas a hacer, ya sabes lo que te va a tocar, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros éramos jóvenes y estamos en esa situación de hacer lo malo, entonces pensábamos en ese momento, si mis padres me han dicho que yo no haga esto, y si yo llego a hacer esto, entonces yo sé que va a haber una consecuencia, va a haber un castigo de parte de mis padres, ¿sí? Por ello yo tengo que obedecer a Dios, ¿sí? Tengo que obedecerle, hermanos, porque es así como yo voy a tener ese temor en mi corazón, ¿sí? Entonces, hermanos, lo que yo debo de hacer primero es obedecer a Dios para poder vivir con temor, ¿sí? En el versículo 15, 16, hermanos, nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Otra cosa que debemos de hacer, hermanos, es buscar la santidad, ¿sí? En estudios anteriores hemos venido viendo, hermanos, de que la santidad es sumamente importante para nosotros. La santidad no es opcional para el cristiano, no es opcional para el Hijo de Dios. La santidad es una grande responsabilidad que usted y yo debemos de buscar todos los días de nuestra vida. Amén, así es. Y en todo momento. Así es. Buscar la santificación, hermanos. Porque si somos hijos de Dios, somos un hijo de un Dios santo. Y si Él es santo, usted y yo también tenemos que ser santos. Así es. ¿Sí? En la vida secular, hermanos, los padres dicen, muchas veces cuando el hijo se comporta diferente a como ellos fueron antes de pequeños, hermanos, ellos dicen, este hijo como que no fuera mío. A saber de quién es este hijo. ¿Por qué? Porque no se comporta de acuerdo a como ellos eran antes. Entonces, hermanos, esa es la semejanza que Dios espera que nosotros imitemos de Él. Si Él es santo, usted y yo también debemos de ser santos, ¿sí? Si Dios, hermanos, aquí vivió una vida santa aquí en la tierra, usted y yo también podemos hacerlo. Podemos hacerlo solamente unidos a Él, ¿sí? Buscar nuestra santificación, hermanos. Eso no es opcional. Tiene que ser un anhelo suyo y mío. Algo, un propósito, una meta que usted y yo debemos de alcanzar día a día, todos los días de nuestra vida, ¿sí? La santidad es muy importante para nosotros, hermanos. Y tenemos que buscar, hermanos, ser semejantes a Él. Usted y yo tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es un Dios santo, ¿sí? Él es un Dios santo y 3 veces santo. Y como hijos de Dios, hermanos, usted y yo también debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Por ello, hermanos, debemos de buscar siempre el santificarnos todos los días de nuestra vida, ¿sí? Pero más adelante, hermanos, también en el versículo 22 nos dice, hermanos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí, hermanos, lo otro que debemos de hacer, hermanos, es vivir en amor, amarnos unos a otros, con un amor especial, dice aquí, con un amor fraternal no fingido, ¿sí? La Biblia, hermanos, nos ordena que amemos de esa manera tan especial, hermanos, con un amor fraternal no fingido, ¿sí? Pero hoy en día es lo que más está en la vida del cristiano, hermanos, el amor fingido, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque cada vez que venimos a las iglesias, muchas personas, hermanos, saludan a otros, pero no los saludan con amor. Le hablan a otros hermanos, pero no le hablan con amor, ¿sí? Eso es un amor fingido, ¿sí? Porque no sienten nada por el hermano, no sienten nada por el prójimo. Y aquí, hermanos,
Nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros debemos de amar de esa manera especial, con un amor fraternal, un amor no fingido. Por lo tanto, hermanos, como hijos de Dios que somos, hermanos, nosotros debemos de amarnos unos a otros. Es un amor mutuo, un amor fraternal, hermanos. ¿Sí? Porque Dios, hermanos, así fue aquí en la tierra. Él amaba a todas las personas. Y Él lo demostró en la cruz, dando su vida por usted y por mí. Porque Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Él ama a todas las personas. Y Él quiere también, hermanos, salvar a todo el mundo, porque los ama a todos. Por ello, hermanos, es así donde usted y yo, hermanos, debemos de amar también. Un amor no fingido, un amor sincero, un amor bondadoso, hermano, un amor de gran afecto. Es lo que tiene que haber en nuestra vida, ¿sí? Es lo que tiene que haber siempre en nuestra vida, hermanos, el amor. Entonces, hermanos, para poder vivir con temor a Dios, hermanos, primero necesitamos ser obedientes a Dios, ¿sí? Debemos de vivir en santidad y vivir en amor unos con otros. También, hermanos, ahí hay muchas cosas de las cuales el apóstol Pedro nos habla de deberes cristianos, hermano. Pero esta es una de las más principales que usted y yo debemos de buscar siempre: la obediencia a Dios, la santificación y el amor de unos a otros, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de vivir con temor a Dios en todo tiempo, ¿sí? Porque el tiempo es malo y la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Y por lo tanto, usted y yo siempre debemos de estar listos, hermanos. Listos, siempre con nuestro corazón temeroso de que Dios va a venir. Porque si estamos en pecado, hermanos, entonces no nos vamos a poder ir con nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a quedar y va a venir el juicio sobre nosotros. Porque el mismo Padre a quien nosotros llamamos Padre, Él va a ser quien nos juzgue en aquel día. Por lo tanto, hermanos, debemos de tener siempre esa actitud en nuestros corazones, hermanos, de tener ese temor en nuestra vida para no fallarle a Dios, para apartarnos del pecado y vivir solamente para Dios y agradarle y sirviéndole a Él todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos, sigamos adelante con temor a nuestro Dios, porque es lo que Él desea ahora que nosotros hagamos y que vivamos de esa manera. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias